Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Luis Alberto Crespo. Luis Alberto es periodista, poeta, Premio Nacional de Literatura, embajador de Venezuela ante la UNESCO, bueno, y presidente de la Biblioteca Ayacucho. Bienvenido. Con lo cual es un promotor cultural. Muchas gracias por invitarme. 50 años en la Biblioteca Ayacucho, una biblioteca que de verdad a lo largo de estos 50 años ha hecho un trabajo encomiable, ha tenido mucha figuración, pero últimamente la gente de repente se pregunta, bueno, ¿qué es de la vida de la Biblioteca Ayacucho? Sí, la Biblioteca Ayacucho, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, ¿no? Primero, tiene 50 años, como tú dices, fue fundada el día de septiembre de 1974, en un momento muy importante donde se coincidió no solamente la vida en la Venezuela saudita, como se dice, sino también que hubo un concurso de escritores intelectuales que vinieron del sur y se creó un ambiente propicio para inventar, porque es una invención, o el atrevimiento de Ángel Rama y de José Ramón Medina, o de José Ramón Medina y Ángel Rama. Realmente, ¿qué pasa? La ilusión de Ángel Rama de llegar a 500 ejemplares en esa época. Pero, ¿qué ocurre de esta época aquí, a los 50 años después? Que la Biblioteca de Ayacucho ha sido todavía fiel a su sobrevivencia, en el sentido de que la Biblioteca de Ayacucho no es solamente una, como decía Urro Abasto, una especie de gran como encuentro latinoamericano del pensamiento y del imaginario, sino también que abarca lo que es el ámbito latinoamericano y el Caribe, como dice la UNESCO. Últimamente dicen, tiene que ser el Caribe porque es la regionalidad. No solamente es el español que heredamos de España, sino también la regionalidad que hace que nosotros tengamos una idiosincrasia, una soberanía. Bueno, ¿qué pasa? La Biblioteca de Ayacucho no solamente ha sido fiel tenazmente a su concepción misma, a su canon, que es el de abrirse a todas las tendencias donde el pensamiento y el imaginario latinoamericano tienen una sobrevivencia más allá del tiempo, y más allá de las ideas, y más allá del pensamiento mismo, y más allá del imaginario. O sea que es una gran amplitud en un momento en que realmente necesitaba la integración latinoamericana en el sentido de los libros. Pero siempre han privilegiado los temas latinoamericanos, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y la historia. La razón de ser de la Biblioteca de Ayacucho, la razón de ser es eso. Y sobre todo, ¿qué es la definición? Porque no se trata de publicar libros nuevos, se trata de hacer una selección de aquellos libros que son clásicos, que pertenecen a la eternidad, pues a través del tiempo, pero que tienen un canon muy importante que hay que defender y que lo hemos hecho, que es el de abrirse a todo tipo de cualidades que lo hacen clásico en el pensamiento y el imaginario. Eso hace posible, por ejemplo, que García Márquez conviva con Borges, por ejemplo, claro, que los Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante tengan la misma importancia que Vargas Llosa, que no solamente es el autor de Casa Verde, sino solamente de la Casa Verde, sino también los Tres Tristes Tigres, que sabemos cuál es la posición de Guillermo Cabrera Infante, porque lo que importa es darle a esa amplitud de la regionalidad en el sentido más amplio de la palabra, donde lo clásico es lo fundamental, lo que permanece en el tiempo. Tan amplio que ahora le han dado cabida hasta personajes místicos. No solamente místicos. Lo que has traído de ella es una joya. Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo, que es el número 239. Una monja de Tunja, ¿no? Sí. Mística. ¿Quién fue ella? Una señora que se pudrió en vida, no se bañó nunca. Wow. Se le cayeron los dientes, se golpeaba a sí misma. Imagínense qué sería esa señora frente a nosotros. Bueno, es una pudrición completa. ¿Por qué quería ella buscar con eso? La purificación de adentro. Le decía que mientras más me pudro, más pura es mi alma. Y eso fue lo que hizo de este libro uno de los libros más fascinantes que se puedan leer en cualquier momento de la vida y en cualquier Y no era idioma. Ninguna desquiciada, las cartas son una cosa... Exactamente, porque ha podido ser motivo de una enfermedad mental, ¿no? Claro. La lucidez misma, la inteligencia misma y además la prosa más refinada que puede uno imaginar para hablar de la poderición. Imagínate. Entonces este es un libro que realmente no sé cómo calificarlo, porque va más allá de lo literario, más allá de propiamente del género. Es un testimonio desgarrador. ¿Estás encantado con ese libro? Yo no, realmente es extraordinario, tal como ese libro. Pero hay libros, realmente la Biblioteca de Ayacucho no solamente
ha sobrevivido a sus tantas limitaciones que hay, el aspecto económico, el papel que siempre es más caro, su misma concepción, porque como yo he dicho, la Biblioteca de Cucho, su formato se viste como de smoking, ¿no? Claro. Pero la lectura es una lectura múltiple. ¿Por qué? Porque en ella no solamente está la selección, porque es muy importante. No Eso, yo te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo hacen ustedes para escoger los títulos que van a publicar? El criterio de selección. La selección es, hay un comité editor, no solamente nuestro, sino latinoamericano, con los grandes representantes de las letras y de las ideas, que proponen tal autor, pero con la autoridad que les da la concepción intelectual de sus vidas, sus cualidades intelectuales de su vida, profesores, escritores mismos, sí, que proponen este título, o tal autor, junto con el comité nuestro, que es el venezolano también, somos 5. Y por lo tanto, ese resultado hace que uno proponga el libro, en definitiva, en cuanto que el comité editor lo avala, ¿no? Entonces eso hace que de pronto existan este tipo de libros sorpresivos, por ejemplo, también El Carnero de Juan Rodríguez Freire, por ejemplo, que es la primera novela que se escribió en América Latina y que es colombiana. Los Siete Locos de Roberto Hart, por ejemplo, que fue criticado por su lenguaje. Entonces vemos cómo se dan casos de sorpresas, como por ejemplo Vargas Llosa. Vargas Llosa hizo un remake de los Sertones de Euclides de Cluña y hizo una obra maestra, como que es un gran escritor, claro, no hay duda. Entonces escribió un remake que se llama La Guerra del Fin del Mundo, que yo creo que es uno de sus grandes libros, ¿no? Y que hay que leerlo en el espíritu de la Biblioteca de Ayacucho, porque la Biblioteca de Ayacucho no atiende a cualquier tendencia banderista, sino la calidad de su obra, de la obra de sus escritores a través del tiempo. Sí, que lo hace algo que aporte a la cultura, pues. Claro, como dice Borges, ¿qué es un clásico? Alguien que escribe un libro para siempre. Y eso lo dice Borges. Es verdad. Sí, que no es solamente publicar por un impulso comercial de vender. Claro, entonces, porque se ha dicho siempre, se ha acusado, como decía la Biblioteca de Cucho, de ser muy exclusivista para doctos, para escritores, y eso no es verdad, porque tiene muchas cualidades. Primero, la selección misma de la obra. Por ejemplo, empezando por el primer tomo, que es Bolívar, el pensamiento del libertador Simón Bolívar, el pensamiento. Es decir, el intelectual que fue Simón Bolívar. Neruda, pues no, con el canto general, que es la visión a través de la poesía de la vida misma del hombre, de la historia de América Latina. Pero en todo caso, lo que quiero decirte es que esa variedad hace que la Biblioteca de Ayacucho tenga una lectura que no es exactamente a la que se le acusa de ser exclusivista, porque son muchos libros en uno. El prólogo ya es un libro donde escritores de primera valía tratan el libro a la selección. Claro. Después está la cronología, qué pasó mientras este escritor escribió este libro. Entonces se le dio un alcance universal y un espíritu pedagógico, ¿no? Claro. Indudablemente que eso hace que el libro tenga muchísimas lecturas y que sea un libro pedagógico. Y yo creo que es una de las cualidades y que yo me siento orgulloso de asumir. Y que definitivamente la gente no se resigna a no leer y a no tener un libro entre las manos. No. Porque eso sigue siendo un deseo y una costumbre, claro, independientemente de toda esta revolución tecnológica. Mira, hay una competencia muy interesante de los prologuistas, que son grandes señores de la escritura, sino que no se les exigió, sino que ellos vieron que la idea de entusiasmar, de seducir era importante para que esa sabiduría de ellos llegue a un público mayor. Entonces los prólogos son encantadores, fascinantes, no solamente eruditos, sino anecdóticos. Son una obra en sí, pues. Una obra en sí. Sí, lo que él decía. De tal manera que hay ediciones que son nada más que los prólogos. Y esa es la idea nuestra, o la esperanza nuestra, es de poder editar los prólogos como un libro mismo. De ahí la importancia. Sí, hacer una colección de prólogos, pues. Colección de prólogos. Ahda, ustedes han tenido hablando de colecciones, han tenido varias colecciones. Sí, desde las colecciones estas de que ustedes llaman clásicas, pasando por toda una serie, hasta la colección de futuro, que me llama mucho la atención. Muy interesante, fíjate. No solamente están los clásicos, son 270 títulos hasta ahora, sino son 400 en todo, tomando en cuenta las ediciones filiales, el Clave de América, Expresión Americana y Documentos, entre los tres más importantes. Y futuro también. Porque ¿quiénes son los futuros? Son aquellos escritores que, si no han alcanzado la categoría de clásico, no son menos importantes.
podrían alcanzarla. Podría ¿quién caer sabe? con todos los títulos del mundo, pero eso ya depende del resultado de esa comisión, de ese comité editor, que va a evaluar la permanencia en el tiempo de esas obras, porque ya las otras ya están más que Claro. situadas en lo clásico. Claro, ya se Entonces, por conoce. supuesto, es fascinante ver cómo la apuesta de Rama y de José Ramón Medina, o de José Ramón Medina y de Rama, porque los dos hacen una dupla perfecta, cómo hicieron para vender esa idea en los años 70. Claro, nosotros estábamos viviendo la época que se llama la Venezuela Saudita. Sí, la opulencia, la opulencia. que permitía, En Venezuela. que permitía hacer realidad cualquier Uno, proyecto. Claro. La llegada de los escritores del sur, que fueron muy importantes para nosotros, no solamente por la literatura en sí, sino también el periodismo. Claro. Grandes periodistas que vinieron. Eso creó un ambiente de clima cultural de gran empuje y, por supuesto, la Biblioteca de Ayacucho llegó como una idea fascinante al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, que por supuesto dio pues visto bueno a esa... El arranque, pues. Y que fue muy importante eso, ¿no? Entonces, claro, aquí se crea la Fundación Biblioteca de Ayacucho varios años después, creo que en el 74 o 78. En todo caso, lo importante es que se creó Fundación para que tuviese esa independencia ya no ideológica, ya no banderiza, sino una independencia total, la independencia del valor de los escritores latinoamericanos y del Caribe. Escritores tanto en el pensamiento como en el imaginario. Y no solamente el pensamiento, también el pensamiento conservador, también el pensamiento socialista. Es decir, abarcar todo el panorama, la diversidad Bueno, es que en total América de- Latina es eso. Eso. Hay conservadores y hay liberales, hay socialistas y hay otras tendencias. Esa es la integración latinoamericana, en otras palabras. Y Que por es lo el tanto, tema importante, ¿no? La integración. eso es fundamental, porque fíjate, como dice, es la enciclopedia de la ilustración latinoamericana, dijo Robasto, Claro. dándole la definición. Entonces creo que la Biblioteca de Ayacucho necesita de Venezuela, y Venezuela necesita de la Biblioteca de Ayacucho, y Latinoamericana necesita de la Biblioteca de Ayacucho para entendernos en cuanto a la diversidad que tú hablas, ¿no? Que es la diversidad en sí misma, como en el debate de las ideas y en la fascinación del imaginario somos nosotros. Es decir, por primera vez nos estamos leyendo a nosotros mismos y no lo que hacíamos tradicionalmente, que era leer lo que decía de nosotros España. Mira, la conversación contigo es tan grata que ya se nos ha ido el tiempo, lo que queda es un minutico, pero cuéntanos qué hay por ahí que pueda adelantarnos. Bueno, no, lo nuevo, nosotros ahorita acabamos de terminar ciertos libros, ciertos títulos. Aquí los tenemos todos. Sí, esto es lo más importante. Te los paso. Está la el imperialismo de independencia de Teotonio dos Santos, ya saben de dónde es. Está el pensamiento de Puerto Rico, que es importante para nosotros, estamos siempre dándole la mano a Puerto Rico. Aquí hay uno que se llama Escritos Americanos y el otro, Manuel Felipe, le llega mejor que yo. Bueno, Escritos americanos. Sí. Bueno, Y están los cuentos. Y los cuentos. De Brito Figueroa. Y Víctor este Figueroa, el maestro, pues. Ensayos de comprensión histórica de Venezuela, Federico Eso Brito sí, Figueroa. abunda el pensamiento, ¿no? Pero también están los cuentos fantásticos de Carlos Maldonado, que hizo una gran selección del cuento fantástico latinoamericano. No lo tenemos aquí. Pero y también están las Mire, colecciones tiene que tú los libros acabas de de decir, las bolsillo. colecciones, sí. Este es Horacio Quiroga, los Bueno, cuentos. Esto es fabuloso. Esto es una gran creación de la Biblioteca de Ayacucho, junto con más de 1 millón de descargas del libro digital y de las consolas para infantiles y las lecturas inteligentes de teléfono. Sí, y también los cómics, porque nosotros hemos inventado también aquellas historias ilustradas de los clásicos para los jóvenes, para Qué los bueno, estudiantes. también hay cómics. Qué Entonces, bueno. todo eso se mantiene vivo en la Biblioteca de Ayacucho, a pesar de todas las dificultades en cuanto a la ambición nuestra de alcanzar más editores, más ediciones, más títulos. Esto es extraordinario porque se trata de que este libro puede ser leído en el metro o en, Claro. o en un cualquier autobús parte. y lo carga en el bolsillo. Y nada menos que Horacio Quiroga, y ustedes saben quién significó supuesto. este gran escritor uruguayo. O tienes que hacer una cola, esas hotinantes, y entonces agarras tu librito y te pones ahí. Claro, ya leer a Horacio Quiroga es suficiente como para que uno viva sobre ascuas, porque Así es es. lo que escribió ese señor. Pero es extraordinario,
porque entonces hay muchas posibilidades de seducir al lector venezolano y latinoamericano y del Caribe. ¿Qué pasa con las ediciones del Caribe? Las ediciones del Caribe exigen traducciones, francés, inglés fundamentalmente, holandés menos, pero sobre todo francés e inglés. Claro. Y entonces tenemos ambiciones muy grandes, como por ejemplo poder editar a Saint John Perse, que nació en Guadalupe y que entonces cada eso forma parte de la regionalidad. Pero cuesta, claro. ¿cuánto cuesta los herederos de ese señor? Entonces también nos encontramos con el obstáculo de los herederos. Por ejemplo, nuestro otro sueño es Guimarães Rosa, el gran escritor brasileño, imagínense, Gran Sertão Veredas es un libro que está comparado con el de James Joyce nuestro. Pero ¿cuánto cuestan los herederos? ¿Cuánto opinan los herederos? Claro, claro. Entonces, esos son obstáculos con los cuales nos enfrentamos mucho y que creo que... Pero la verdad es que nos ha dejado muy entusiasmados. Y si Bueno. se trata de seducción, nos sedujiste a nosotros con Muchas esta gracias, charla. te agradezco. Muchísimas gracias Ya por haber te venido. dejé un libro de Miranda, Sí, porque me dicen que tú eres descendiente de Francisco bueno, de Miranda, ¿no? diario de viaje a Grecia y Turquía, Francisco de Miranda. Bueno, ese es un pariente tuyo. Millones de gracias, sí, señor. Así me diga. Muchas gracias por gracias. venir No, y por haber estado este rato. Muchas con gracias, nosotros. ¿verdad? A ustedes, ¿verdad? Por poder pues, promover la Biblioteca de Ayacucho. Vamos a la pausa, ya volvemos.